Le pegaron un botellazo en la cara a un chofer de colectivos en La Matanza y las líneas 338 y la 406 resolvieron ir a un paro para reclamar mayor seguridad. Pero a su vez, los colectivos de la provincia están reclamando la regularización de las compensaciones y tienen dificultades hasta para poder pagar los sueldos y el aguinaldo. Por eso mismo convocamos esta noche aquí en Noticias a las 20:30 a Luciano Fusaro, que es el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, AETA. Hola Luciano, buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Luciano, ¿qué pasa con la seguridad y la prestación del servicio de colectivos? Lo que ocurrió en estas últimas horas realmente fue muy duro. ¿Esto es un hecho que se repite o lo de hoy es algo que colmó el vaso? No, lamentablemente los hechos de inseguridad se vienen repitiendo hace bastante tiempo. Esto hemos vivido situaciones especialmente complejas ya desde el año pasado. Eh, no es una novedad, sobre todo en el conurbano, en determinados lugares, en determinados horarios, los choferes están expuestos a situaciones de inseguridad. Esto lo hemos denunciado reiteradas veces. Si bien se han tomado algunas medidas, como la instalación de cámaras de vigilancia sobre las unidades, obviamente eso está lejos de generar situaciones de prevención, simplemente sirve para un registro de un ilícito, porque la realidad es que eso viene pasando hace bastante tiempo y es algo lamentablemente que no es ajeno a la situación social de deterioro que se ha dado desde hace bastante tiempo, sobre todo los índices de inseguridad en determinados lugares del AMBA. Ujú. ¿Y ustedes lo notan desde hace cuánto tiempo esta situación de que se hace más complejo el escenario? ¿Y en qué puntos? Sobre todo después de la pandemia. Después de la pandemia hay lugares, por ejemplo, la zona donde donde se produjo el delito que vos mencionabas. Hay otros lugares, también en Capital, también a veces en horarios nocturnos, determinados recorridos. Lo que pasa es que quizás el tipo de delitos son distintos. En Capital se ven más los arrebatos o eso, comúnmente el robo de celulares, se asoman a través de las ventanillas, Ujú. o el robo piraña en unidades, en determinados tramos de recorrido, sobre todo a veces en las cercanías de shoppings o no de transporte. Se da ese tipo más de delito en Ciudad de Buenos Aires. Mm. En cambio, en el conurbano quizás se dan situaciones mucho más violentas como las que vos mencionabas. Recuerdo creo que 2 o 3 meses atrás hubo un evento de similares características en la zona noroeste del AMBA. Digamos, no es que hay un lugar, digamos, donde tiene mayor incidencia. Sí es un fenómeno, tampoco lamentablemente es que tenemos estadísticas muy precisas, pero sí se percibe a través de lo que recibimos la información de los choferes que se ha incrementado notoriamente, como yo te decía, al principio desde la pandemia y Sí. diferenciando ese tipo de delitos. Quizás en Capital tiene más que ver con hurtos Ujú. y en cambio en el conurbano son más hechos que intervienen, Bien. digamos, o desafectar la integridad física de los choferes. Claro, delicado, me imagino. Ahora los choferes, además de estar preocupados por esta falta de seguridad, de garantías para cumplir con su trabajo, tienen otras preocupaciones que pasan por la cuestión salarial, la posibilidad de poder cobrar sus salarios e incluso el tema de cobrar el aguinaldo en tiempo y forma, ¿no? Porque se empieza a hablar de pagos diferidos, de cuotas. Ustedes como empresarios, ¿qué tienen para decir a esto? ¿Qué ocurre como para que se plantee este escenario? Bueno, desde luego que es una situación absolutamente ingrata porque, digamos, nadie quiere empezar a hablar de temas como renegociar la fecha de pago de aguinaldos o cosas que no deberían ocurrir. Pero ¿cuál es la realidad? El sector empresario trabaja con un sistema regulado, mediante el regulador que determina cuál es el nivel de ingresos que necesitan las empresas para operar. Las cuentas que se hicieron para determinar ese nivel de ingresos se hicieron con los precios que tenía la economía del mes de julio. Se actualizó al 25 de septiembre, llegó hasta el mes de octubre la actualización y después no se actualizó más. Recordemos que el congelamiento tarifario ya lleva cerca de 4 meses. El 12 de agosto fue la última vez que aumentó la tarifa. Y si bien había una resolución, que la resolución 25, que establecía ajustes de tarifas bimestrales, la realidad es que después del 12 de agosto no hubo más aumento de tarifas. Hubo una quita de subsidios que debería haber sido compensada con un mayor incremento de tarifa que tampoco se dio. Por eso al final del día, cuando uno ve los números objetivos, las empresas al mes de octubre tienen 20% menos de ingresos de lo que percibían a octubre del año pasado.
Por eso las paritarias se cerraron 20% por debajo de la inflación en un año. Ahora, Además Fusaro, de eso, sí, sí, hay una cuestión. ¿Ustedes notan que hay menos gente viajando en colectivos? sí hay menos gente, 7% menos de pasajeros que hace un año, básicamente por tres motivos. Ujú. En primer lugar, por el deterioro del sistema de transporte. Mucha gente, pudiendo viajar, opta por no hacerlo porque viaja peor. El colectivo tiene peor frecuencia, ya no le conviene por los tiempos de viaje, etc. Otro grupo de personas dejó de viajar porque hubo una caída en la actividad económica, sobre todo en el primer semestre. Y hay un tercer grupo de personas que dejó de usar el transporte público, pero por una cuestión de pérdida de poder adquisitivo de salario, lo que ha decidido es caminar o andar en bicicleta o optar por prescindir del transporte público por una cuestión de que se le ha encarecido en general la canasta básica. Ahora, por otro Cuando vos lado, juntas las tres causas, tenés 7% menos de pasajeros. claro, pero si uno piensa que tienen una caída del 7% y vos detallás todos estos elementos que han sido muy, muy claros, si subís la tarifa vas a tener menos pasajeros seguramente. A ver, por eso yo lo que digo es, acá estamos en un juego de restricciones que no tiene una solución automática, fácil y directa. Por eso yo no digo que acá haya una mala intención Ujú. de nadie. Lo que sucede es que es un problema de muy compleja resolución. Porque lo lógico sería, si Argentina no estuviese en esta situación tan dramática económica que viene desde hace ya por lo menos 2 años, donde la inflación llegó a niveles récord, una crisis económica que sería redundante hablar. Entonces, si no estuviese eso en el medio, se trasladaría el costo a la tarifa y no habría ningún problema. Pero no se puede hacer eso Ajá. porque la población lo resentiría. Y porque, como muy bien decís, hay una caída de pasajeros y no sería peor. Bueno, entonces damos más subsidios, que sería la solución que ha habido a lo largo de 20 años en la Argentina. Damos más subsidios, imprimiendo billetes y disparándose la inflación. En este momento el Estado está haciendo un ajuste fiscal récord en muchísimo tiempo. Entonces, no tenés habilitada la vía de la tarifa, no tenés habilitada la vía del subsidio, pero los costos aumentan. El combustible, por ejemplo, tiene valores ya cercanos a países limítrofes. O sea, las cosas siguen aumentando. Entonces, ¿qué haces? No puedes aumentar la tarifa, no puedes no aumentar los subsidios. Es por ese tipo de situaciones que se generan todos estos inconvenientes. Luciano, ¿cuánto No es tendría que gratis costar hoy atravesar el pasaje de colectivos? Y mira, si nosotros tomásemos la propia metodología que usa el regulador y le ponemos los precios reales del mercado, nos estaría dando cerca de entre 1.300 y 1.400 pesos. Claro. Y otra vez seguramente iban a tener una caída en el número de pasajeros transportados, ¿no? Claro, por eso no sería viable trasladarlo eso al usuario en lo inmediato. Ujú. Entonces, pues tampoco el Estado tiene los recursos. Bueno, entonces ahí es donde en el medio lo que termina viendo es como dicen los economistas, lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Eso significa menos servicios, peor frecuencia, problemas para cerrar paritarias, toda una serie de inconvenientes que lo hemos vivido a lo largo de este año y que nosotros, junto con los trabajadores, hemos puesto muchísimo esfuerzo para que el público, el usuario, lo sienta lo menos posible. No han habido muchos días de paro, a pesar de todas las crisis e inconvenientes que hubo este año, justamente por la vocación de diálogo y de renegociar y volver a acordar y sentarnos todas las veces necesario para que los colectivos sigan circulando. Pero realmente a veces se hace muy difícil, por eso siempre estamos permanentemente al borde del conflicto y al mismo tiempo haciendo el máximo esfuerzo para evitar. Luciano, ¿qué tal? Este mes lo que vimos es que con la apertura de la SUBE en el subte de la Ciudad de Buenos Aires hubo muchas promociones bancarias, incluso algunas dando un reintegro del 100% a los usuarios. Te quería preguntar, número uno, si vos crees que eso va a pasar también en la red de colectivos cuando se abra la SUBE y si crees que podría ser un buen momento para actualizar el precio del boleto teniendo en cuenta que también al mismo tiempo puede haber promociones. Sí, es un buen planteo ese. Nosotros estamos a favor de que haya más medios de pago, que la gente tenga más opciones, digamos, no sea dependiente de la SUBE. Eso está perfecto, entendemos que tiene que haber siempre mejoras tecnológicas, etcétera. En cuanto a lo que vos mencionabas, el tema de tarifa, probablemente pueda ser una oportunidad. Es necesario un aumento de tarifa en el AMBA, lamentablemente. Yo sé que es muy antipático esto, pero la realidad es que seguimos teniendo una inflación del 3 y el 4% mensual y la tarifa está congelada. Y hoy la del AMBA sigue siendo una de las más baratas del país cuando hubo una quita importante de subsidios. Por eso es necesario. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se regularice lo antes posible. Así evitamos seguir castigando al sistema y que esto termina repercutiendo en la gente que viaja peor. Pero evidentemente por ahora no se han encontrado digamos, los motivos para dar ese aumento,
por eso lo vamos a seguir reclamando, siempre con el objetivo de evitar un conflicto que dañe a la población. Luciano, hay un punto que tiene que ver con la posibilidad de que se pague el aguinaldo en tiempo y forma. Desde la UTA, el gremio de los choferes, ya anticiparon que sin aguinaldo lo que va a haber es una medida de fuerza. ¿Van a poder pagar ustedes? Bueno, hoy hay muchas empresas que no van a poder pagar el aguinaldo, esa es la realidad. Y nosotros hemos explicado numéricamente por qué, digamos, no es que es un capricho esto, es muy simple. Cuando uno mira la resolución 34, que está publicada en el Boletín Oficial, que fue hecha el 25 de septiembre, esa resolución llega hasta el mes de octubre. Quiere decir que no hay cálculos posteriores de costos después de octubre. Y nosotros la paritaria que firmamos el 30 de octubre, un mes después de que se actualizó por última vez la estructura de costo de donde sale el monto de subsidios, correspondía a los meses de noviembre, diciembre y enero, con lo cual debiera haber una estructura de costos para que no haya este tipo de conflicto. La verdad que no se ha publicado, no sabemos por qué, tampoco ha habido aumento de tarifas. O sea, es como que para nosotros el nivel de ingresos es el mismo que en el mes de julio. Pero entonces estamos en las puertas de un nuevo conflicto. Salvo que haya algún tipo de, digamos, de actualización vía tarifa o subsidio, esa es la única forma de evitarlo en lo inmediato. Supongamos que eso no ocurre, que es el escenario más probable, por lo que estamos viendo. Yo creo que antes de enero no va a haber aumento de tarifa y tampoco de subsidio. Entonces, cada empresa queda librada a su suerte. Hay empresas que van a hacer el máximo esfuerzo, quizás puedan pagar el aguinaldo a costa de endeudarse o a costa de reducir servicio o sacar gente y cumplir el aguinaldo. Otras van a tratar de negociar con la UTA, aunque sea pagarlo en 2 veces, para rescatar la fuente de trabajo y evitar ajustes mayores. Eso es lo que está evaluando cada empresa en este momento para evitar una situación más peor, como sería un paro de transporte que directamente deja sin colectivo a todo el mundo. Pero son situaciones que se están negociando uno a uno, empresa por empresa, y todavía no sabemos cómo va a terminar. Muy bien, Fusaro, te agradecemos mucho esta conversación. Trataremos de ver si hay una fecha tope, un límite que tiene que ver con el pago, la fecha límite para el pago de aguinaldos, si antes hay o no conversación con el gobierno. El 18 de diciembre debería estar. Claro. 18 de diciembre debería estar la fecha. Bueno, ojalá que antes podamos saber qué es lo que va a pasar, porque el movimiento, sobre todo tan cerca de las fiestas, es muy, muy sensible para todos. Luciano Fusaro, muchas gracias y buenas noches. No, gracias a vos. Un saludo grande.